¿Te has dado cuenta de cómo el inicio de nuestro día marca la diferencia en cómo afrontamos cada reto, cada oportunidad y, sobre todo, cómo nos sentimos más cerca de Dios? Empezar la mañana de manera consciente y en sintonía con la voluntad de Dios puede ser una de las decisiones más poderosas que tomemos. Porque, vamos, el día tiene mil cosas, mil distracciones, tareas, responsabilidades. Pero esas primeras horas de la mañana son tan especiales. Es el momento perfecto para conectar, para recalibrar nuestra alma y asegurar que lo primero que hagamos esté alineado con lo que Dios quiere para nosotros. Piensa en esto. El Creador del universo está disponible desde el primer segundo de tu día, esperándote con los brazos abiertos para darte la fortaleza, la paz y la sabiduría que necesitas. No es solo un buen comienzo del día, es un principio que puede transformar la vida si realmente lo tomamos en serio. Porque a veces vivimos en una rutina constante, nos levantamos rápido, revisamos el celular, corremos de un lado a otro y dejamos que el tiempo se nos escape entre las manos sin darnos cuenta de que podríamos estar eligiendo un enfoque diferente. Imagina cómo sería el día si en lugar de dejarnos llevar por el ruido, comenzáramos en quietud, con el corazón enfocado en lo que realmente importa, no en lo urgente, no en lo pasajero, sino en lo eterno. Por eso, hoy quiero hablarte de 10 hábitos mañaneros que, cuando los integramos en nuestra vida diaria, agradan a Dios y nos preparan para enfrentar el día de una manera totalmente diferente. Estos hábitos no son solo para mejorar nuestra productividad o para sentirnos mejor, sino que cada uno de ellos tiene el propósito de hacernos más fuertes espiritualmente, de anclarnos en nuestra fe y demostrarle a Dios que en cada momento, incluso al despertar, Él es nuestra prioridad. Vamos a explorar juntos cada uno de estos hábitos, entendiendo cómo y por qué agrada a Dios que los adoptemos, porque más allá de una rutina, estos son momentos que podemos dedicar a algo mucho más grande que nosotros mismos. Esas pequeñas acciones, esos gestos de fe y devoción, son una manera de decirle a Dios: aquí estoy y quiero comenzar este día contigo. Vamos a tomar conciencia de lo que significa cada uno y de cómo su poder puede elevar no solo nuestras mañanas, sino también cada aspecto de nuestra vida. Empecemos. Primer hábito: comenzar el día con una oración sincera y profunda. Quiero que pienses por un momento en el poder de la oración. No hablo de cualquier oración, ni de esas palabras que decimos rápido mientras seguimos con el día. Me refiero a una oración sincera, profunda, que salga del corazón y que se convierta en una conversación real con Dios. Porque al final, eso es lo que Él desea de nosotros, que le hablemos con honestidad, con confianza y con un corazón dispuesto a escuchar. Imagínate despertar y lo primero que haces, antes de mirar el teléfono, antes de planear tu día, antes de poner un pie en el suelo, es cerrar los ojos, tomar un momento para respirar y decir: Señor, gracias. Porque solo el hecho de despertar ya es un regalo inmenso, y cuando empezamos el día agradecidos, algo cambia en nuestra perspectiva. La oración de la mañana no solo debe ser una lista de peticiones, aunque claro, Dios escucha todas nuestras necesidades, pero más que nada es un momento para entregarle a Él el control de nuestro día. Entonces, ¿cómo hacer de esta oración un hábito que realmente agrade a Dios? Lo primero es ser intencionales. Tal vez al principio nos cueste un poco, porque estamos acostumbrados a levantarnos rápido, a veces con la mente ya llena de pendientes, pero aquí es donde la intención hace toda la diferencia. Dedica unos minutos a abrir tu corazón, a poner en manos de Dios cada reto, cada plan y a pedir su guía. Puedes incluso decir algo como: Dios, no sé lo que este día traerá, pero quiero que seas mi fuerza, mi guía, que cada cosa que haga sea agradable a ti. Y otra cosa importante, hablar con Dios no es solo para pedir, también es para escuchar. A veces, en el silencio de esos momentos, Dios nos da una paz que ninguna otra cosa en el mundo podría darnos. Es como si dijéramos: Dios, aquí estoy, háblame. Ese pequeño acto de detenernos y escuchar puede ser el momento en que recibimos una idea, una respuesta o simplemente la calma que nos hace falta. Este hábito de orar con sinceridad cada mañana tiene un impacto profundo, no solo en nuestro día, sino en nuestra relación con Dios. Nos recuerda que no estamos solos, que no llevamos las cargas por nuestra cuenta. Es como empezar el día en compañía del mejor amigo que podríamos tener, alguien que nos entiende y nos apoya en cada paso. Porque Dios es eso y mucho más. Es nuestro amigo fiel, nuestro Padre, y el único que sabe exactamente lo que necesitamos, incluso antes de que nosotros lo sepamos. Así que empecemos con este hábito,
cada mañana sin prisas, con calma y sinceridad, y verás cómo poco a poco esa oración inicial transforma tu día y con el tiempo tu vida entera. Vamos a hacer que esa conexión con Dios sea el primer acto de cada día. Segundo hábito, leer un pasaje de la Biblia al despertar. Imagina que cada mañana puedes recibir un mensaje personal de Dios. Suena poderoso, ¿verdad? Pues eso es exactamente lo que ocurre cuando abrimos la Biblia. La palabra de Dios es un recurso tan cercano y accesible, pero a veces, en la velocidad del día a día, olvidamos lo profundo que puede ser empezar nuestro día con su mensaje. Es como recibir una guía, una inspiración o incluso una corrección que nos prepara para enfrentar lo que sea que venga en las próximas horas. ¿Por qué leer la Biblia en la mañana? Porque es en esos primeros momentos del día cuando nuestra mente está más receptiva, más tranquila. Antes de que empiecen las notificaciones, los correos, las preocupaciones del trabajo o la escuela, es el momento perfecto para llenarnos de esa verdad que nunca falla. La Biblia es una fuente inagotable de sabiduría y promesas que nos pueden dar fuerzas para cualquier desafío. Y si empezamos el día alimentando nuestra mente y corazón con ella, estamos más equipados para todo lo que venga después. Y no tiene que ser un capítulo entero o una lectura extensa. A veces, un solo versículo puede ser suficiente para transformar nuestra perspectiva. Por ejemplo, imagina que en una mañana abres el Salmo 23 y lees: El Señor es mi pastor, nada me faltará. Esas pocas palabras, tan profundas y llenas de promesa, pueden acompañarte durante todo el día, recordándote que no importa lo que pase, Dios tiene el control y está cuidando de ti. O quizás lees Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo no enfrentar el día con más confianza después de leer algo así? Si hacemos esto cada día, con constancia y dedicación, nuestra relación con la palabra se va fortaleciendo. Comenzamos a entender más, a ver las historias, los consejos y las promesas de Dios como algo que nos habla directamente a nosotros. Y poco a poco, ese momento de lectura se convierte en algo que esperamos con ansias, en algo que nos da paz y claridad. A veces, cuando estamos perdidos o tenemos preguntas, es precisamente en la Biblia donde Dios nos responde. Es como si cada pasaje que leemos nos diera una pieza de sabiduría, una chispa de inspiración que necesitamos justo en ese momento. Y más que eso, estamos diciéndole a Dios que valoramos su palabra, que queremos aprender de Él y entender su voluntad. Así que, te animo a que cada mañana, al despertar, tomes unos minutos para leer un pasaje. Puede ser algo que ya tengas en mente, o simplemente abrir la Biblia y dejar que Dios te guíe hacia lo que Él quiere decirte hoy. Con el tiempo, verás cómo esas pequeñas lecturas se convierten en grandes bendiciones para tu vida. Hagamos de la lectura bíblica matutina una parte fundamental de nuestras mañanas. Tercer hábito: agradecer a Dios por 3 cosas específicas. ¿Te has dado cuenta de lo fácil que es olvidarnos de lo bueno que tenemos cuando la rutina o los problemas ocupan toda nuestra mente? A veces nos despertamos y ya estamos pensando en lo que nos falta, en lo que nos preocupa o en las cosas que quisiéramos que fueran diferentes. Pero, ¿qué pasaría si dedicamos un momento de nuestras mañanas a agradecer de corazón por 3 cosas específicas que tenemos en nuestra vida? Este hábito de gratitud no es solo una práctica positiva, sino que realmente transforma nuestro enfoque y nos conecta profundamente con Dios. Porque cuando agradecemos, no estamos simplemente diciendo gracias de manera automática, estamos reconociendo que cada cosa buena que tenemos viene de Él. La Biblia misma nos recuerda que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Santiago 1:17. Y cuando reconocemos eso, nuestros corazones se llenan de paz. Y la clave está en ser específicos. En lugar de decir simplemente gracias por todo, vamos a pensar en 3 cosas concretas. Por ejemplo, podrías agradecer a Dios por la salud que tienes, por un techo donde vivir, o incluso por esa persona especial en tu vida que te apoya en los momentos difíciles. Puede ser algo tan sencillo como el hecho de tener agua caliente en la ducha, o algo tan profundo como haber encontrado fortaleza en medio de un momento complicado. Lo importante es hacer una pausa y ser conscientes de esos detalles, grandes o pequeños, que tal vez damos por sentados. Agradecer también nos ayuda a recordar que, aunque no todo sea perfecto, Dios siempre está presente y nos provee lo necesario. Nos cambia la perspectiva, porque en lugar de empezar el día con una lista de pendientes o preocupaciones, lo empezamos con un corazón que se siente bendecido, lleno y en paz. Y ese cambio interno
se refleja en cómo afrontamos las siguientes horas. Cuando desarrollamos este hábito de gratitud, también aprendemos a valorar más lo que tenemos y a no dejarnos llevar tanto por lo que nos falta. Poco a poco, vemos nuestras bendiciones con más claridad y nos damos cuenta de que, aunque a veces haya desafíos, Dios nos ha dado tantas razones para estar agradecidos. Es una manera de decirle: Señor, reconozco todo lo que haces por mí y no quiero pasar un solo día sin darme cuenta de tu amor y provisión. Así que, cada mañana, toma un momento para pensar en esas tres cosas. Hazlo con calma, en silencio, dejando que esa gratitud llene tu corazón. Con el tiempo, verás cómo este simple acto cambia la manera en que empiezas el día y cómo te sientes al enfrentarlo. Hagamos de la gratitud un pilar fundamental en nuestras mañanas. Cuarto hábito: dedicar un momento a meditar en silencio. Imagina esto: la casa aún está en silencio. Apenas empieza el día y tú tienes la oportunidad de dedicar unos minutos a estar en completa calma, sin prisa, sin distracciones, solo tú y Dios. Este hábito de meditar en silencio es una invitación a hacer una pausa, a estar quietos y escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón en esos primeros momentos del día. Meditar en silencio no es otra cosa que darle espacio a Dios en nuestra mente y en nuestro ser. Es el momento de apagar todo el ruido exterior y también el ruido interior, esos pensamientos que a veces no nos dejan en paz. La Biblia nos recuerda: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. Esta quietud, este silencio, es un acto de confianza, es decirle a Dios: confío en que tú eres el que lleva el control, y en este momento me entrego totalmente a ti. Y quizás te preguntes: ¿por qué es importante el silencio? Porque en medio del ajetreo a veces es difícil escuchar la voz de Dios, y Dios muchas veces se revela en esa quietud, en ese espacio donde dejamos de correr y empezamos a recibir. La meditación en silencio no se trata de vaciar la mente, como algunas prácticas modernas sugieren. Se trata de llenarla de paz, de abrir nuestro ser para que Dios nos hable, nos guíe o simplemente nos haga sentir su presencia. Al principio puede parecer raro o incluso difícil, porque estamos acostumbrados a hacer algo todo el tiempo. Pero mientras más lo practiquemos, más aprenderemos a disfrutar de esos momentos de calma. Puede ser que durante ese silencio sientas paz, una claridad que no tenías antes, o incluso una respuesta a algo que estabas buscando. A veces, Dios nos da respuestas en ese susurro suave, en esos minutos donde no hay palabras, pero su presencia lo llena todo. Unos pocos minutos cada mañana son suficientes. Puedes sentarte en un lugar tranquilo, cerrar los ojos, respirar profundo y simplemente estar, sin presión, sin expectativas. Si te cuesta al principio, está bien, es normal. Con el tiempo notarás que ese momento de silencio se convierte en un refugio, en un espacio donde encuentras fuerzas para el día, en un recordatorio de que Dios está contigo. Así que, intenta hacer de esta meditación en silencio una parte de tus mañanas, porque en ese silencio Dios puede hablar a tu corazón de maneras que tal vez no esperas. Al final, se trata de abrir nuestro ser y dejarnos llenar por su paz, su amor y su sabiduría. Que cada mañana podamos tener ese momento especial en su presencia. Quinto hábito: declarar en voz alta las promesas de Dios. Hay algo especial, algo poderoso, en el acto de declarar las promesas de Dios en voz alta. No se trata solo de repetir palabras, sino de afirmar en nuestra vida lo que Dios ya ha dicho sobre nosotros y nuestro camino. La Biblia está llena de promesas que nos fortalecen, que nos animan y nos recuerdan quiénes somos en Él. Y cuando las decimos en voz alta, estamos plantando esas verdades en nuestro corazón y en nuestra mente para enfrentar el día con seguridad. A veces nos despertamos y en cuanto abrimos los ojos, nuestra mente comienza a llenarse de dudas, temores o inseguridades. Quizás nos preocupamos por lo que tenemos que hacer o por los problemas que aún no hemos resuelto. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de dejar que esos pensamientos nos controlen, tomamos la iniciativa y declaramos una promesa de Dios? Es como recordarle a nuestra mente y a nuestro espíritu que Dios tiene un plan y que Él cumple su palabra. Por ejemplo, podrías empezar el día diciendo en voz alta: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Es un recordatorio de que, sin importar los desafíos, Dios es tu fuerza. O tal vez prefieras declarar: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Una promesa que nos llena de valentía y confianza. Estas palabras tienen un peso, una autoridad que viene directamente de Dios, y cuando las decimos en voz alta,
algo dentro de nosotros cambia. Este hábito no solo nos ayuda a empezar el día con una mentalidad positiva, sino que realmente nos conecta con el poder de la palabra de Dios. A medida que repites estas promesas, las haces parte de ti. No son solo frases bonitas, sino verdades que llevas contigo y que te fortalecen. Te ayudan a recordar que no estás solo, que Dios está contigo y que sus promesas son firmes, incluso en medio de las dificultades. Y aquí hay algo interesante. Cuando declaramos en voz alta, también estamos cambiando el ambiente a nuestro alrededor. Estamos llenando el espacio de fe, de confianza y de esperanza. Estamos diciendo: Dios, creo en tu palabra, confío en tus promesas y me aferro a ellas. Y con el tiempo, estas declaraciones se convierten en una especie de armadura que nos protege y nos guía durante todo el día. Así que cada mañana, busca una promesa de Dios que resuene contigo y declárala en voz alta. Hazlo con fe, con confianza, y deja que esas palabras tomen vida en tu día. Verás cómo este pequeño acto puede traer paz, fuerza y claridad. Hagamos de las promesas de Dios nuestro primer y más fuerte escudo cada mañana. Sexto hábito: dedicar unos minutos a alabar a Dios con canciones o palabras de adoración. Hay algo profundamente especial en empezar el día con alabanza. Es como abrir las ventanas de nuestro corazón y dejar que entre la luz de Dios, que renueva nuestro ánimo y nos llena de alegría. Cuando comenzamos la mañana adorando a Dios, le estamos diciendo que antes de cualquier otra cosa, nuestra gratitud y nuestro amor están puestos en Él. Es una forma de expresar que reconocemos su grandeza y su bondad sobre nuestra vida. Y la alabanza no tiene que ser complicada ni formal. Puede ser tan simple como entonar una canción que te inspire, una que te haga sentir más cerca de Dios, o incluso solo decir unas palabras desde el corazón. A veces, una canción corta que cante algo como: Gracias, Señor, por tu amor, por tu paz, puede ser suficiente para que nuestro espíritu se alinee con la presencia de Dios. También puedes simplemente decir: Dios, eres bueno, eres fiel, y hoy quiero darte la gloria en todo lo que haga. Cuando alabamos, dejamos que Dios sea el centro, y eso cambia por completo nuestra actitud hacia el día. Nos ayuda a ver las cosas desde una perspectiva diferente. De repente, los problemas no parecen tan grandes, las preocupaciones se alivian y el miedo pierde fuerza, porque la alabanza tiene un poder especial. Nos conecta con la presencia de Dios de una manera que nada más puede hacer. Nos recuerda que Él es soberano, que Él tiene... ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo: Nunca te conocí, apártate de mí? Jesús dijo: Entonces les diré claramente: Nunca te conocí, apártate de mí, practicantes del mal. Mateo 7:23. El mensaje más famoso de Jesús, el Sermón del Monte, se centraba en el corazón de sus oyentes. Dirigió a sus discípulos como la audiencia. Puede parecer inusual escuchar que incluso nuestro Señor omnisciente admite no conocer algo o a alguien. Sin embargo, Jesús se refiere a un tipo de conocimiento relacionado con relaciones personales, en lugar de conocimiento intelectual. Conforme Jesús concluye su Sermón del Monte, ofrece una advertencia final sobre la verdadera fe. Según Jesús, habrá falsos profetas cristianos que se disfrazarán de individuos inofensivos. Mateo 7:15, Biblia ampliada. Cuidado con los falsos profetas, maestros que vienen a ti vestidos de ovejas, aparentando ser amables e inocentes, pero internamente son lobos voraces. Aunque usen lenguaje religioso y muestren poder, en realidad no pertenecen al Señor. Aunque alguien parezca cristiano ante los demás, aún puede ser considerado malhechor por Dios y ser apartado de su presencia, según se declara en el versículo 23. Solo aquellos que siguen la voluntad de Dios y son reconocidos por Él podrán entrar en el cielo. Lo importante no es que nosotros conozcamos a Dios hasta cierto punto, sino que Dios nos conozca. Como explicó Pablo, el que ama a Dios es conocido por Dios. El Señor cuida de su rebaño como un pastor. Isaías 40:11. Y sabe quiénes son sus ovejas. Juan 10:14. Yo soy el buen pastor, y conozco sin duda alguna a aquellos que son míos, y los míos me conocen, y tienen una relación personal profunda conmigo. Aquellas palabras sombrías: nunca te conocí, apártate de mí, practicantes de la iniquidad, muestran que Jesús es de hecho omnisciente. No los conocía en el sentido de que los conocería si fueran sus seguidores, pero conocía sus corazones. Estaban llenos de iniquidad. La condena de Isaías a la hipocresía encaja bien en este grupo. Este pueblo se acerca a mí con su boca y me honra con sus labios, pero sus corazones están lejos de mí. Isaías 29:13. Los malhechores que Jesús no conoce son falsos cristianos y falsos maestros. Apocalipsis 22:15. Fuera están los perros, los impíos, los impuros,
aquellos de bajo carácter moral, y los hechiceros con sus drogas intoxicantes y artes mágicas, y la persona inmoral, el pervertido, los molestadores, y los adúlteros, y los asesinos, y los idólatras, y todos aquellos que aman y practican la mentira, el engaño, la trampa. Jesús advierte que un día les dirá a un conjunto de practicantes religiosos: nunca te conocí. Dios no se complace en enviar personas al infierno. Según Pedro 3:8, Biblia ampliada. El Señor no tarda, como si fuera incapaz de actuar, y no es lento en relación a su promesa, como algunos consideran lentitud, sino es extraordinariamente paciente contigo, no deseando que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. En el juicio, intentarán justificarse como dignos del cielo, basándose en sus obras, pero esto no funcionará. Mientras afirmen hacer todas esas buenas obras en nombre de Cristo, han fallado en hacer la única obra de Dios que cuenta: tener fe en aquel que Él envió. Así Jesús, el justo juez, los condena a la separación eterna de Él. Un comentarista bíblico popular observó: esta advertencia de Jesús se aplica a las personas que dicen: Señor, Señor, y aún así su vida espiritual no tiene nada que ver con su vida diaria. Van a la iglesia, quizás cumplen algunos deberes religiosos diarios, pero pecan contra Dios, y el hombre como cualquier otro podría hacer. Hay quienes hablan como ángeles, viven como demonios, que tienen la lengua suave de Jacobo y las manos ásperas de Esaú. Jesús afirmó ser aquel ante quien las personas deben presentarse en el último día de juicio, y es justamente llamado Señor. Esto debió haber sido una afirmación impresionante para algunos. Había un maestro poco conocido, viviendo en una área remota, que creía que sería el juez final de todas las personas en el futuro. Al decir: en aquel día, Jesús llamó nuestra atención hacia un día de juicio venidero para todos los hombres. ¿Cuál es el principal objetivo de tu vida? ¿Pensarás tanto en esto en aquel día como piensas ahora? ¿Te considerarás sabio por haberlo perseguido con ahínco? ¿Imaginas que puedes defenderlo ahora, pero serás capaz de defenderlo entonces, cuando todas las cosas en la tierra y en el tiempo se habrán desvanecido en la nada? Spurgeon: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Las personas de quienes Jesús habló aquí tenían logros espirituales impresionantes. Profetizaron, expulsaron demonios e hicieron muchos milagros. Aunque estas cosas son grandes, no tienen valor sobre la genuina comunión y conexión con Jesús. Significativamente, incluso hacían estas cosas en nombre de Jesús, pero nunca realmente tuvieron una relación de amor y comunión con Jesús. Leemos: nunca te conocí, apártate de mí, practicantes de la ilegalidad. Al final, la salvación se basa en conocer a Jesús y ser conocido por Él, en lugar de solo confesar verbalmente o depender del trabajo espiritual. Es nuestra conexión con Él por el don de la fe, que Él nos da, lo que garantiza nuestra salvación. Conectados a Jesús, estamos seguros. Sin conexión con Él, todos los milagros y grandes obras no prueban nada. ¡Qué palabra tan terrible! ¡Qué separación tan terrible! Apártate de mí, de Jesús mismo, a quien proclamaste en unión con quien solo la vida eterna puede ser encontrada. Pues, unidos a Cristo, todo es cielo; separados de Él, todo es infierno. Jesús es el juez, las llaves están en sus manos. Apartarse de Cristo es el propio infierno del infierno. Es la base de toda la miseria de los condenados, ser cortado de toda esperanza de beneficio de Cristo y su mediación. La verdadera fe en Cristo se prueba por la obediencia a la voluntad del Padre. Simplemente decir: Señor, Señor, y reclamar la creencia no es suficiente. También es necesario seguir y obedecer los mandamientos del Señor. Es posible adquirir un léxico religioso, memorizar versículos de la Biblia y himnos religiosos, pero aún así, fallar en seguir la voluntad de Dios. Aquellos que son verdaderamente nacidos de nuevo, tienen el Espíritu de Dios viviendo dentro de ellos. Con la ayuda del Espíritu Santo, son capaces de entender y seguir la voluntad del Padre. Romanos 8:9, versión Nueva King James. Pero ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Ahora, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, él no es de Él. El amor de Dios en sus corazones los motiva a obedecer a Dios y servir a los demás. Romanos 5:5, versión Nueva King James. Ahora la esperanza no decepciona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos ha sido dado. Una vez que la puerta está cerrada, nunca se abrirá de nuevo. Sin embargo, algunas personas se aferran a la esperanza de que la puerta pueda abrirse de nuevo, pero no hay nada en las Escrituras que justifique tal expectativa. Por lo tanto, todo aquel que escucha estas palabras mías y las practica, será como un hombre sabio, perspicaz y sensato, que construyó su casa sobre la roca.
y la lluvia cayó, las inundaciones y torrentes vinieron, y los vientos soplaron y golpearon contra aquella casa. Sin embargo, no cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todo aquel que escucha estas palabras mías y no las practica, será como un hombre insensato y estúpido, que construyó su casa sobre la arena, y la lluvia cayó, las inundaciones y torrentes vinieron, y los vientos soplaron y golpearon contra la casa, y ésta cayó, y grande y completa fue su caída. Mateo 7:24-27. Los oyentes de Cristo pueden ser categorizados en dos grupos: aquellos que escuchan y siguen sus enseñanzas, y aquellos que escuchan, pero no actúan en base a ellas. Cristo predicó ahora a una multitud mixta, y así los separa uno del otro, como hará en el gran día, cuando todas las naciones serán reunidas delante de él. Escuchar a Cristo no es solo prestarle oídos, sino obedecerlo. El Señor estaba ilustrando un punto principal. Nuestra profesión de fe en Cristo será finalmente probada ante Dios. Aquellos que confiaron en Cristo y demostraron su fe mediante la obediencia, no tendrán nada que temer. Fundamentados en la roca, su casa permanecerá. Para aquellos que profesaron confiar en Cristo, pero no obedecieron a Dios, serán condenados. No podemos descartar a la ligera este sermón, pues fue Dios quien nos lo dio. Debemos inclinarnos ante Él y someternos a su autoridad, pues todos seremos juzgados. Mateo 7:28-29, Biblia ampliada. Cuando Jesús terminó de hablar estas palabras en la montaña, las multitudes quedaron asombradas e impresionadas con su enseñanza, pues Él las enseñaba como alguien que tenía autoridad, para enseñar enteramente por voluntad propia, y no como sus escribas, que dependían de otros para confirmar su autoridad. El sermón fue excelente, y es probable que más haya sido dicho de lo que está escrito aquí. Ahora, estaban maravillados con esta doctrina. Es de temer que pocos de ellos hayan sido llevados por ella a seguirle, pero estaban llenos de admiración en ese momento. Él pronunció su discurso con un tono de autoridad. Sus lecciones eran ley, su palabra, una palabra de mando. Cristo en la montaña mostró más verdadera autoridad que los escribas en los asientos de Moisés. Entonces, la cuestión es cómo servir a Dios de manera aceptable. Es una cosa andar con Dios y servirle de la manera que queremos, y otra cosa servirle de acuerdo con el estándar o manera que Él desea. Recuerda cuando le dijo a Saúl que la obediencia es mejor que el sacrificio. Esto significaba que no podemos buscar servir a Dios en nuestros propios términos, solo de acuerdo con su propia voluntad conocida. Es importante distinguir entre estos, porque muchas personas han afirmado vehementemente que anduvieron con Dios e hicieron su voluntad solo para que Dios dijera: «Apártate de mí». Primero, ven con sumisión reverente. La palabra de Dios nos da una visión profunda de cómo Jesús oró. No estábamos allí para verlo, pero gracias a Dios por la Biblia. Hebreos 5:7. En los días de su vida terrenal, Jesús ofreció tanto peticiones específicas como súplicas urgentes por lo que él necesitaba con fervoroso llanto y lágrimas, a aquel que siempre fue capaz de salvarlo de la muerte. Y fue oído debido a su sumisión reverente a Dios, su ausencia de pecado y su determinación infalible de hacer la voluntad del Padre. Nos es dicho por qué Dios siempre escucha las oraciones de su Hijo. Dice que Jesús fue oído debido a su sumisión reverente. ¿Cómo demostramos esa sumisión reverente? Hebreos 5:7 se refiere al tiempo en que Jesús oró en el jardín de Getsemaní, y esta es la descripción de lo que sucedió en ese momento. La sumisión reverente, por lo tanto, consiste en decir al Padre: no como yo quiero, sino como tú quieres, hágase tu voluntad. Consiste en renunciar a nuestra propia voluntad y aceptar la voluntad de Dios. Jesús nos dio una oración para usar como modelo. Es, por supuesto, lo que llamamos la oración del Señor. En parte de esta oración incluyó este mismo principio. Nos enseñó a orar: venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Al acercarte a Dios necesitas decir: hágase tu voluntad. Estas simples palabras significan que estás diciendo: si mi voluntad no está alineada con la tuya, entonces pongo de lado mi voluntad. Estás diciendo: cuando nuestras dos voluntades entren en conflicto, deja que la tuya prevalezca. En segundo lugar, sé genuinamente dedicado a Dios. La dedicación habla de un compromiso del corazón, que no se desconecta ni desanima fácilmente. Según Crónicas 15:14-15. Además, hicieron un juramento al Señor con voz alta, con gritos, trompetas y con cuernos. Todo Judá se alegró con el juramento, pues juraron con todo su corazón, y lo buscaron con celo, y permitieron que él fuera encontrado. Entonces el Señor les dio descanso de todos los lados. Es esencial ver que lograron su descanso después de su genuina dedicación a Dios,
de la misma manera que podemos encontrar verdadero descanso cuando elegimos ser verdaderamente dedicados a Dios. Cuando somos verdaderamente dedicados a Dios, naturalmente disfrutamos de su protección, y ese compromiso absoluto del corazón le agrada. Cuando somos verdaderamente dedicados, es natural llevar su presencia y, por lo tanto, ver sus manifestaciones sobrenaturales. La verdad es que algunas personas que son llamadas por el nombre de Dios, porque son frecuentemente vistas en su casa, tienen corazones que están tan lejos del Dios vivo. En tercer lugar, debemos ser sacrificiales en nuestro caminar y trabajar con Dios. La mayordomía para Dios requiere un cierto nivel de sacrificio. Esto se debe a que, a veces, la obediencia puede ser inconveniente para nuestra carne, aunque sea necesaria para andar en las bendiciones de Dios más adelante. El sacrificio generalmente involucra nuestro tiempo, habilidad, energía, tiempo y recursos para ver que el reino de Dios avance en la tierra. Daniel viene a la mente cuando hablamos sobre este tipo de sacrificio. Dejó su comodidad como uno de los principales consejeros del rey y puso su vida en riesgo solo para permanecer dedicado a Dios en oraciones. Desafió aquella orden porque estaba listo para sacrificar todo por el placer del rey, a quien sirve. Abraham también sabía lo que era servir a Dios de forma sacrificial. Oremos. Padre, estoy agradecido por cada privilegio que me has dado. Gracias por las oportunidades de buscar el avance de tu reino. En el nombre de Jesús, pido por la gracia de servirte aceptablemente con alegría, dedicación y compromiso. Amén.